nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos la memoria de San Agustín, el gran obispo de Hipona, el norte de África, allá en la segunda mitad del siglo IV y primera mitad del siglo V. Ayer recordábamos a su madre, Santa Mónica, convertido a la fe gracias a la intercesión de su madre, después de largos años de búsqueda, habiendo sido de la secta de los maniqueos, pero de una inteligencia excepcional, convertido sobre todo por la acción también, por el ejemplo de San Ambrosio, obispo de Milán. Se hizo bautizar, pasó a ser cristiano y uno de los grandes cristianos de su época. De profundidad de doctrina, de solidez de su fe, mereció el título de Padre de la Iglesia. Sus reflexiones, confesiones personales, homilías, catequesis, teología recogida en toda su obra literaria, ha influido del todo en la fe de la Iglesia en el correr de los siglos. Uno de los grandes santos que hoy veneramos. Empezamos a ver la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has venido a buscar la oveja perdida, Señor, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos para reconciliarnos a todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz y haces de todos un solo pueblo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie, en modo alguno, os desoriente. Dios os llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea vuestra la gloria del Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerzas para toda clase de palabras y de buenas obras. Palabra de Dios. Podemos responder al Salmo. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con frialdad. Llega el Señor a regir la tierra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya.
esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el 10º de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Como decíamos ayer, vemos la primera lectura, estamos en esta carta a los tesalonicenses, y hoy vemos dos de los temas de esta carta. El primer tema es el problema que había, que empiezan a haber gente que dice que hay unas revelaciones, que el mundo se va a acabar enseguida. Y la gente se alarma y dicen que es San Pablo el que ha dicho esto. Y San Pablo les viene a decir que no se preocupen absolutamente de esto, que el fin llegará cuando tenga que llegar, pero que no le atribuyan cosas que no son suyas. Y que no se ha de preocupar uno por el fin del mundo, lo que hay que hacer es vivir en gracia de Dios siempre y no preocuparse por todas estas cosas. Llegarán cuando tengan que llegar. Fijaros que en el fondo viene a ser lo mismo que pasa hoy. Cuánta gente que si las revelaciones, si las no sé qué, los mayas, los no sé cuántos, que si se acaba el mundo este año, que si no se acaba el mundo, otras revelaciones dirían que no se acaba el mundo, lo que se acaba es, lo que llega es el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo, que habrán unos días de oscuridad. Cuántas profecías se van, o falsas profecías se van diciendo. Y lo peor es que muchos cristianos se preocupan de ellas. El buen cristiano no se preocupa de estas cosas, porque estas cosas pasan. Y cuando uno empieza a ser gato viejo, te das cuenta de que esto pasaba en los años 80, y en los 90, y en el 2000, y en el 2010, y siempre, de generación en generación, hay los apocalípticos que van dando sus visiones extrañas, y siempre será dentro de muy poco, y pasa ese poco y nada, y se cambian unos videntes por otros, pero siempre es lo mismo, y dices, pues no hay que preocuparse de estas cosas, ni muchísimo menos, sino vivir la vida cristiana bien, eso sí. Que nadie, dice San Pablo, en modo alguno os desoriente con estas cosas. Pero después dice, manteneos firmes. ¿En dónde? En la fe. Conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Y aquí hay un tema que es muy bueno de entender. Fijaros que estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia en el primer siglo. Esta carta a los tesalonicenses es una carta antigua. Fijaros bien que no dice, bueno, leed el Evangelio. No, el Evangelio no está escrito. Mucha gente piensa, bueno, la vida de la iglesia se basa primero en la Biblia. Y dices, pues no, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en ese momento. Esta carta es parte del Nuevo Testamento. Cuando se reunían los primeros cristianos no leían los evangelios. Leían tal vez alguna carta de un apóstol, tal vez sí, y explicaban la vida de Jesús, pero de viva voz, transmitida por generación, de generación en generación, por aquellos que la habían visto, que lo habían oído, o los apóstoles que lo explicaban, o otros que a ellos se lo habían explicado. Después sí, poco después llegarán los evangelios. Pero fijaros que aquí se nos habla de la tradición, que es mucho más amplia de lo que son simplemente las escrituras.
El cristianismo no es una religión de un libro. Nosotros no nos basamos en la Biblia. Esto es una de las cosas que a la gente le cuesta de entender. La Biblia es un instrumento magnífico, pero la Biblia de por sí no es nada, es letra muerta, si no se vive. Lo importante es la fe que se transmite de generación en generación y que tiene su gran parte en lo que es la palabra escrita, pero la palabra de Dios no es solo la palabra escrita. La transmisión de esa palabra es la tradición, tiene la misma fuerza que la misma palabra de Dios escrita. Por eso hablamos de palabra de Dios escrita y palabra de Dios transmitida oralmente. La Biblia es importantísima, ya lo creo que sí. El Nuevo Testamento importante, muchísimo. Los evangelios importantes, muchísimo. Pero los evangelios dentro de la tradición de la Iglesia, los evangelios dentro de la fe. Y esto lo muestra tanta gente que ha leído los evangelios sin fe. ¿De qué le han servido? De nada. Sin entender la tradición, ¿de qué les ha servido? De nada. Lo que han hecho es morir en su fe, quedarse muertos ante Dios, porque aquello sin la chispa de la tradición y de la fe, la letra escrita no sirve para nada. Solo cuando se dejan llevar por el Espíritu Santo, pero para eso se necesita la Iglesia y la tradición, que es la que te hace entender realmente quién es Cristo, no simplemente las palabras escritas, aun siendo importantísimos, faltaría más los evangelios. En el evangelio de hoy continuamos con los ayes de ayer y continuarán mañana. Y hoy tenemos dos ay de vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pagáis el 10º de la menta, del anís, del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Y aunque estas palabras se entienden fácil, explicamos solo algunas cosas. Antiguamente se pagaba el diezmo. El diezmo era la 10ª parte de lo que uno ganaba al año. Y esto no penséis que era solo en el Antiguo Testamento, esto se fue pagando prácticamente, al menos en España, hasta el siglo XIX. O sea, hasta hace poco más de 100 años, 100 y pico de años, se pagaba el diezmo, hasta que el Estado se quedó con el diezmo y se lo quedó él. Y entonces fueron subiendo los impuestos, quedándose también lo que se daba a la Iglesia. Pero el diezmo siempre había sido la forma de contribuir en el Antiguo Testamento con el templo y el culto, y en el Nuevo Testamento contribuir con la Iglesia. Era el diezmo que se consideraba la 10ª parte, por eso el diezmo. Y dice, ay de vosotros, dais el diezmo hasta en la menta, el anís y el comino, o sea, hasta en aquello que no vale nada y que ya es una estupidez. Si tenéis una planta de menta o de anís o de comino, que la tenéis allí, también de allí la 10ª parte la vais y la dais. Cuando eso nadie ni lo piensa, casi. Pero sin embargo os falta lo importante, dice a los fariseos, el derecho. Aquí por el derecho se entiende la justicia. La gente piensa que a veces el derecho es solo, la ley. Y nos podemos saltar todas las leyes cuando nos dé la gana. La gente piensa y dices, cuidado. La ley, al menos en su origen y en su función fundamental, debería estar para proteger al débil. Cuidado cuando te saltes la ley si lo que haces es sacar los derechos de los débiles para hacer tú lo que te dé la gana, porque entonces eres absolutamente injusto. Hay leyes que tienen más y otras menos importancia, pero el que sistemáticamente, solo para favorecerse él mismo y para sacar los derechos de los demás, infringe la ley, infringe el derecho, esa persona está corrompida, es corrupta. Por lo cual hemos de estar muy atentos si somos de aquellos que, la ley no importa, yo me la salto como me interesa, yo hago siempre lo que quiero. Cuidado, hay que ver qué es lo que hay detrás. Y muchas veces los judíos, los fariseos, lo hacían
Bueno, cambiemos el derecho, tergiversemos el derecho. Los pobres, la gente humilde, bueno, eso es porque han de tener derechos. Los importantes somos nosotros, así que haremos lo que nos dé la gana, malo. La compasión, en el fondo, entra en lo mismo. Un creyente que no sea compasivo no es creyente. Y por una razón muy sencilla, Dios es el primero compasivo con nosotros. ¿Cómo no lo seremos nosotros con los demás? Y después, todo eso, si uno ya no lleva ni el derecho ni la compasión, lógicamente la sinceridad se va donde queráis, pero no habrá sinceridad. Es lo que pasaba también en los fariseos. ¿Cómo buscar a manipular la verdad sin mentir? Y en eso eran especialistas, en la manipulación de la verdad, pero sin decir mentiras. Al final lo que no había era sinceridad para nada. Se decían cosas, pero se quería decir todo lo contrario, o otras cosas diferentes. Eso demuestra la poca fe o la mala fe. Guías ciegos, filtráis el mosquito y os tragáis el camello. En algunas cosas durísimos, pero en las otras no importa nada. Eso es la hipocresía. El segundo ay de hoy: ay de vosotros, escribas y fariseos, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, así quedará limpia también por fuera. Y aquí es evidente a lo que se refiere, a esta doble vara de medir, a este tipo de gente, que a veces podemos ser también nosotros. Tenemos la impresión por fuera de bondad, de santidad, de bien, de gente de prestigio, si queréis, lo que sea, pero por dentro corrompidos. Y por desgracia mucha gente es así. Es un poco esta imagen que se da en algunos países de los políticos. Todo apariencia, pero por dentro la moral no importa. En las cosas personales pueden ser corruptos hasta el fondo, pero por fuera han de ser impolutos. Cuidado, que esto a los cristianos puede pasar, y de hecho hay muchos ejemplos de cristianos así. Apariencia toda, pero por dentro corrupción. Es limpiar los platos por fuera, pero no por dentro. Es lo que nos pide el Señor. Primero purifiquémonos por dentro. Primero cambiemos nuestra mentalidad, convirtámonos al bien y a la verdad. Y lo de fuera, entonces se arreglará. Pero hay de aquellos que lo hacen al revés. Solo apariencia, pero corrupción interna. Ponemos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio celestial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que se han consagrado a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de los gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que infunda a los novios el espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que conceda a la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que todos los que buscan a Dios lo encuentren como San Agustín y consiguen en él su descanso, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y escucha, Padre, nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos, Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, y Él nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Osta Anglés y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que me saludas, pero una palabra tuya vas a dar. Jesús amoroso, el más fino amante, quiero en todo instante solo en ti pensar. Tú eres mi tesoro, tú eres mi alegría, tú eres vida mía, yo te quiero amar. Tú eres vida mía, yo te quiero amar. Oh corazón dulce de amor abrasado, quiero yo a tu lado por siempre vivir. Y en tus llagas santas viviendo escondido, de amores herido en ellas morir. De amores herido en ellas morir.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.